Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien hoy, listos para sumergirnos en un tema que, les aseguro, va a dar mucho de qué hablar. Porque hoy vamos a desentrañar algo que ha tenido a muchos con el alma en un hilo, los secretos revelados tras las sospechas en torno a Demet Özdemir y su estancia en el hospital. Sí, han oído bien. Esa noticia ha resonado fuerte y hoy vamos a poner todas las cartas sobre la mesa. Prepárense para un viaje de intriga, detalles y quizás, algunas respuestas que estábamos esperando. Y antes de empezar a desgranar este misterio, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Darle a ese botón rojo es la mejor manera de no perderse ninguna de nuestras investigaciones y noticias exclusivas. Imaginen la escena: una de las actrices más queridas y seguidas, Demet Özdemir, ingresa a un hospital. La noticia, como era de esperar, vuela. ¿Pero por qué? Las especulaciones no tardan en surgir, ¿verdad? Y es que cuando alguien tan visible atraviesa una situación de salud, naturalmente la curiosidad se dispara. ¿Fue algo grave? ¿Algo repentino? ¿Hay algo más detrás de esta hospitalización que lo que se nos está contando? Pues bien, durante los últimos días, la atención mediática se ha centrado en la salud de Demet, y hemos estado al pendiente de cada pequeño detalle, tratando de unir las piezas de este rompecabezas. Y créanme, las piezas no siempre encajan a la primera. Las primeras informaciones que circularon hablaban de un ingreso de urgencia, de un malestar que la obligó a buscar atención médica de inmediato. Esto, por supuesto, generó una ola de preocupación entre sus fans. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de deseos de pronta recuperación, pero también, como no podía ser de otra manera, de preguntas. ¿Qué le había pasado? ¿Era algo relacionado con su ritmo de vida, tan intenso y exigente? ¿O tal vez algo más personal? La vorágine de especulaciones se desató con una velocidad vertiginosa, alimentada por la naturaleza esquiva de las primeras informaciones. Lo interesante de estas situaciones es cómo la información, o la falta de ella, puede generar un terreno fértil para todo tipo de rumores y suposiciones. Y en el caso de una figura pública como Demet, que goza de una popularidad inmensa, cada movimiento es analizado bajo la lupa. Desde sus apariciones públicas hasta sus publicaciones en redes sociales, todo se convierte en objeto de escrutinio. Y cuando ocurre algo tan inesperado como una hospitalización, la curiosidad se magnifica. La falta de un comunicado oficial detallado y la discreción habitual en estos casos, lejos de disipar las dudas, parecían amplificarlas, creando un vacío que la imaginación pronto se apresuró a llenar. Inicialmente los representantes de la actriz se mostraron reservados, ofreciendo declaraciones escuetas que solo alimentaban la intriga. Hablaban de un chequeo de rutina, o de un malestar pasajero. Palabras que, si bien intentaban calmar las aguas, dejaban un rastro de incógnitas. Porque, seamos sinceros, cuando alguien ingresa a un hospital, incluso por lo que se describe como un chequeo, si no es algo programado y anunciado con antelación, suele haber una razón más allá de lo meramente protocolario. Estas evasivas, comprensibles desde el punto de vista de la protección de la privacidad, se convirtieron en el combustible perfecto para que los medios y el público comenzaran a tejer sus propias narrativas. Y ahí es donde entra la labor de detectives que, como espectadores y seguidores, solemos desempeñar. Empezamos a buscar pistas, a leer entre líneas, a conectar rumores. Los amigos cercanos, los colegas de profesión, las publicaciones en Instagram, todo se convierte en un posible hilo del que tirar. En un principio se especuló mucho con el agotamiento. Demet es conocida por su dedicación a su trabajo, por los largos rodajes, por los eventos sociales y promocionales que la mantienen constantemente activa. No es descabellado pensar que el cuerpo a veces pasa factura. El estrés, la falta de descanso adecuado, la exigencia de mantener una imagen pública impecable, todo ello puede pasar factura a la salud. La industria del entretenimiento, con sus ritmos frenéticos y sus demandas incesantes, deja pocas treguas, y era fácil imaginar que la energía inagotable de Demet pudiera verse mermada. Se hablaba de la necesidad de un descanso profundo, de la fatiga acumulada tras proyectos ambiciosos. Pero a medida que pasaban las horas y la información seguía siendo limitada, las sospechas comenzaron a tomar otros rumbos. Se hablaba de una posible afección más seria, de algo que requeriría un cuidado más exhaustivo. Y es en esos momentos de incertidumbre donde la imaginación vuela más rápido que la verdad.
Algunas voces incluso insinuaban problemas relacionados con su vida personal, con las presiones inherentes a ser una celebridad, estar constantemente expuesta a la opinión pública y a las especulaciones sobre sus relaciones. El escrutinio constante de su vida privada, algo inevitable para figuras de su calibre, se sumó a la preocupación por su estado de salud, creando un caldo de cultivo para rumores más íntimos y, en ocasiones, malintencionados. Lo que sí se hizo evidente rápidamente fue el cariño y el apoyo masivo que Demet Özdemir recibió por parte de sus seguidores. En un mundo donde las redes sociales pueden ser a veces un campo de batalla, ver esa ola de solidaridad y preocupación genuina es realmente conmovedor. Los mensajes deseándole una pronta recuperación se multiplicaron, demostrando el fuerte vínculo que la actriz ha forjado con su público a lo largo de su carrera. Cada me gusta, cada comentario de apoyo, cada hashtag de ánimo, se convertía en un pequeño faro de luz en medio de la incertidumbre. La comunidad de seguidores de Demet demostró estar más unida que nunca, enviando energía positiva y deseando lo mejor para su ídola. Sin embargo, la verdadera clave para entender lo que estaba sucediendo residía en obtener información precisa y confirmada. Y ahí es donde el papel de los medios de comunicación y de las fuentes cercanas se vuelve crucial. Poco a poco, a través de filtraciones, de declaraciones más directas de su entorno, la verdad comenzó a emerger. La labor de algunos periodistas y portales de noticias que se dedicaron a investigar más a fondo, a contactar con fuentes cercanas a la actriz y a su equipo, fue fundamental para desvelar el velo de misterio. Y como suele ocurrir, a veces la realidad es mucho más sencilla de lo que las especulaciones nos hacen creer. Finalmente, tras varios días de expectación, se revelaron los motivos reales de su hospitalización. Y sí, había una razón de salud, pero no era una de esas que te hacen imaginar escenarios dramáticos de enfermedades crónicas o accidentes graves. La verdad es que Demet Özdemir fue hospitalizada debido a una infección intestinal ***. Sí, han oído bien. Una infección intestinal. Puede sonar simple e incluso trivial si lo comparamos con otras dolencias, pero una infección intestinal puede ser tremendamente debilitante y dolorosa. Causa malestar general, fiebre, vómitos, deshidratación, y puede requerir atención médica para su tratamiento y recuperación. No es una dolencia que se suela anunciar con bombos y platillos, y su naturaleza a menudo súbita y desagradable explica la urgencia que se intuyó en su ingreso hospitalario. Una infección de este tipo puede surgir de diversas fuentes, desde alimentos contaminados hasta un virus estomacal, y aunque común, no deja de ser una experiencia médica que requiere cuidados y tiempo de recuperación. El cuerpo ante una agresión de este tipo puede verse seriamente afectado, obligando a un reposo y una atención que justifiquen una hospitalización. Las sospechas surgieron en parte por la forma en que se manejó la noticia inicialmente. La discreción habitual en estos casos, sumada a la falta de detalles concretos, abrió la puerta a que se tejieran todas estas historias. Pero una vez que se confirmó la naturaleza de su dolencia, el panorama cambió. Ya no se trataba de un misterio insondable, sino de una situación médica común, aunque incómoda. La información inicial, deliberadamente vaga para proteger su privacidad, fue interpretada por muchos como un indicio de algo mucho más grave, y esa interpretación fue la que alimentó la cascada de rumores. La simplicidad de la causa real contrasta con la complejidad de las especulaciones que se generaron. Es interesante analizar cómo, en la era de la información instantánea, la especulación puede cobrar vida propia muy rápidamente. Una pequeña pieza de información, una imagen borrosa, una declaración ambigua, y de repente tenemos una novela entera construida en torno a un hecho. Y es natural que esto ocurra, sobre todo cuando se trata de figuras públicas que admiramos. Queremos saber que están bien, que están protegidas, y a veces, la falta de información nos lleva a imaginar escenarios peores de los que realmente son. Esta tendencia humana a llenar vacíos, especialmente cuando hay afecto de por medio, es lo que hace que las noticias sobre celebridades tengan un alcance tan grande, para bien o para mal. Lo importante aquí es destacar la resiliencia de Demet Özdemir. A pesar de este contratiempo de salud, ha demostrado una fortaleza admirable. El hecho de que haya superado esta infección intestinal y ya se esté recuperando es una excelente noticia para todos sus seguidores. Y quizás su experiencia nos sirva como recordatorio de la importancia de cuidar nuestra salud, de escuchar a nuestro cuerpo, y de no tomarnos a la ligera incluso las dolencias que parecen más comunes. Una infección intestinal, aunque no sea de gravedad extrema, puede dejar a una persona completamente incapacitada y vulnerable.
El camino hacia la recuperación puede ser lento y requiere paciencia y cuidados. La fortaleza de Demet, en este sentido, no solo se manifiesta en su rápido regreso a la vida pública, sino también en cómo ha sabido sobrellevar una situación que, a pesar de ser común, puede ser muy desagradable y agotadora. Además, esta situación también nos muestra la complejidad del mundo de la fama. La línea entre la vida pública y la vida privada de una celebridad es a menudo muy delgada. Y cuando se cruza la línea de la salud, la presión mediática puede ser intensa. El deseo de proteger la privacidad, de no alarmar innecesariamente, puede llevar a comunicaciones que, si bien intencionadas, pueden generar confusión. Los equipos de relaciones públicas de las celebridades se enfrentan a un delicado equilibrio entre informar lo suficiente para satisfacer la curiosidad del público y proteger la intimidad de sus representados. En el caso de Demet, este equilibrio se vio desafiado por la propia naturaleza de la noticia. Un ingreso hospitalario es, por definición, algo que sale de la esfera privada y entra en la pública, generando de inmediato interés. Pero ahora, con la verdad revelada, podemos respirar aliviados. Demet Özdemir está en proceso de recuperación, y pronto la tendremos de vuelta en nuestras pantallas, con esa energía y talento que tanto apreciamos. La noticia de su mejora es un bálsamo para sus seguidores, quienes podrán volver a disfrutar de sus proyectos con la tranquilidad de saber que su artista favorita se encuentra bien. Y la experiencia, lejos de ser un escándalo, se convierte en un testimonio más de su fortaleza y de la calidez de su fandom, que ha sabido brindarle un apoyo incondicional en momentos de incertidumbre. Ha sido un placer desgranar este misterio con ustedes, queridos seguidores. Hemos visto cómo las sospechas pueden surgir de la nada, alimentadas por la falta de información, pero también cómo la verdad, una vez revelada, trae consigo alivio y tranquilidad. La historia de Demet Özdemir y su hospitalización es un recordatorio de que, detrás de los flashes y las alfombras rojas, hay personas reales que también enfrentan sus propios desafíos de salud. Son seres humanos con sus vulnerabilidades y sus momentos difíciles, y su recuperación es, en última instancia, un motivo de alegría para todos aquellos que los admiran. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Espero que hayan disfrutado de esta investigación y que les haya resultado tan interesante como a mí. Recuerden que siempre estamos buscando desentrañar las noticias más importantes y las historias que más les interesan. La búsqueda de la verdad, incluso en los casos más triviales en apariencia, es lo que nos mueve. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Les sorprendió la revelación? ¿Creían que era algo más grave? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus puntos de vista y debatir con ustedes. Sus opiniones enriquecen nuestras discusiones y nos ayudan a seguir creciendo. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido útil, no olviden darle a ese pulgar arriba, nos anima muchísimo a seguir creando contenido. Vuestros me gusta son un motor para nosotros. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. La comunidad de nuestro canal crece cada día, y es un honor contar con cada uno de ustedes. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.